Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos nuevamente a su canal Mexican Trader. ¿Cómo les ha ido? Comenten mis videos. ¿Cómo les ha ido en sus operaciones? ¿Qué tal les parece esta técnica de acción del precio? Son operaciones que se hacen en una cuenta demo. Obviamente la misma técnica que se hace en esta cuenta se hace en la cuenta real. A ustedes, bueno, se les pide al inicio del video que usen una cuenta demo, porque si no da resultados en una cuenta demo tampoco los vas a dar en una cuenta real. Aquí les traigo la operación que se hizo el lunes 28 de noviembre. Este es el par libra dólar australiano. Es una operación que nos dejó buena rentabilidad, buena ganancia. Aquí bueno, te marco el punto de entrada que fue en esta vela roja. Mira, pongo 25 pips, pero realmente a veces ni siquiera entra el precio a la zona de stop loss. De ahí simplemente despega. Nada más que le doy este margen por si en dado caso el precio va un poco más para arriba, retroceda en esta zona. Aquí te marco con estas flechas lo que yo tenía pensado, posible rebote en esta zona. Un poco más adelante verás que el precio tal y cual así lo hizo como lo marcamos aquí. Presta atención de cómo el precio se va acomodando, de cómo la estructura va avanzando y se va acomodando. Una vez que ya cheques esto, determina el punto de entrada, determina el punto de salida. Bueno, ¿y cómo le haces? Se preguntarán ustedes para determinar el take profit. Bueno, cuando vemos que el precio de esta área pasó hacia arriba, cuando hizo el movimiento hacia arriba, fueron más o menos 70 pips, era obvio que iba a dar el doble o un poco más. Si checas aquí te marco lo que te había marcado con las flechas anteriores, que venía siendo la resistencia a futuro. Y tal y cual así lo hizo el precio. Cuando ya tienes tiempo tú manejando, te marco aquí con estos círculos, que es la misma operación. Cuando tú tienes tiempo ya manejando las gráficas, ya puedes tú no adivinar, sino especular acerca de dónde va a ser el rebote, dónde será el posible retroceso. Porque trading es posibilidades, no es 100% seguro. No porque yo te diga que iba a rebotar, el precio va a rebotar, de ninguna manera. Yo simplemente especulo dónde puede el precio rebotar o qué es lo que el precio puede hacer, porque ya he visto gráficas por mucho tiempo y realmente el trading siempre ha sido lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y muchos traders siguen perdiendo a pesar de que es lo mismo siempre. Te marco aquí con estos círculos que sigue siendo la misma operación en el mismo par. No hay truco, no hay nada escondido en esto. Miren cómo el precio fue avanzando, cómo el precio hizo un rango lateral y después de eso se fue hacia la baja. Bueno, aquí teníamos el punto de salida, el punto de take profit. Todavía le faltaba para llegar. Muchas veces nosotros nos desesperamos y es normal. Pero si tú eres paciente, vas a hacer buenas ganancias. Ya no te vas a conformar con 10, 15, 20 pips.
Si checas aquí, mira, el precio ya estaba en nuestra línea de Take Profit, mas sin embargo no la había cortado porque obviamente la línea rosa, que viene siendo la línea del ask, tiene que pasar la línea punteada donde tenemos el Take Profit. Mientras esa línea no pase, la operación no será cortada. La línea del bid ya había tocado el Take Profit, mas sin embargo pues no se activa hasta que la línea rosa pase la línea de ganancia. Y bueno, estas son operaciones que se llevan, como les he comentado, con acción del precio. Son operaciones que se llevan a cabo con estructura del precio, cómo se va formando. En esto que es lateral, donde se fue el precio lateralmente y pega en uno de los precios triple cero, cómo se regresa. Estos niveles de precio, bueno, es un indicador, ya se los había comentado la vez pasada, de niveles de precio. No, este indicador no cambia o no se va amoldando conforme se va formando el precio. Ese indicador de niveles de precio siempre es el mismo. Aquí, bueno, estaba en una resistencia de triple cero, una resistencia muy buena. Y aquí, bueno, ya se cierra nuestra operación. Termina por cerrarse con un take profit de 140 pips. Y bueno, francamente es una operación muy buena. En otras ocasiones hemos tenido menos ganancia o menos pips, pero con el tiempo ganas una, pierdes dos, no importa. ¿Por qué? Porque las ganadoras siempre van a superar con mucho a las perdedoras. Si tú te disciplinas poniendo un stop loss y regularmente de lo mismo, yo utilizo desde 20 a 25 pips, a veces inclusive le he dado 15 pips, pero son operaciones que me dejan arriba de 100 pips o de 100 a 150 pips. Mira, aquí te traigo la explicación de por qué entré al mercado en ese punto. Si checas aquí, había mucha liquidez. Esta dibujo en forma de curvas es liquidez. Son traders inexpertos y aquí es donde entran los traders profesionales que van por esos pequeños traders que están posicionados y están posicionados bien. Quiero que sepas, nada más que no están en un buen punto de entrada. Aquí están todos ellos operando hacia la baja y pues era obvio que tenían que regresar por la liquidez los traders profesionales. Estos son traders con menos experiencia, como tú, como yo. Y después, cuando entran los traders profesionales, entran con un movimiento de 70 pips, más o menos, que es lo que te comentaba yo al principio del video. Se mueve 70 pips el movimiento con pocas velas. Y con este movimiento pues barren con todos los traders inexpertos, con todas las operaciones que estuvieran abiertas en este punto. Una vez que van por ellos, el precio está listo para irse. Trading siempre ha sido lo mismo. Te fabrican un movimiento falso para que tú caigas en ese movimiento y después vayan por tu operación. Aquí, bueno, el precio hace un último engaño. El precio retrocede como si realmente fuera a la alza. Te hacen pensar que va hacia la alza cuando realmente
el juego pues ya está determinado, ya tienen a todo mundo encerrado aquí, ¿verdad? Una vez que el precio hace esto, bueno, simplemente el precio se regresa y se regresa con velocidad. Así es como se opera en trading. Hay que estar atentos a lo que están haciendo los traders profesionales. Aquí viene el movimiento ya grande, ya estaban preparados ellos para hacer mover el precio hacia la baja. Bueno, una vez que ellos tomaron, o que habíamos tomado nosotros esta operación, el precio se movió muy bien a nuestro favor. Aquí te marco los puntos que debes de tener en cuenta para que tú hagas buenas operaciones. Primeramente, bueno, tener un movimiento fuerte hacia arriba en este caso. Ese es el punto número 1. La apertura del mercado es muy importante, la apertura del mercado americano es uno de los puntos claves para mí. Tenemos el punto 2, que viene siendo un retroceso fuerte de los profesionales, porque recuerda que en videos anteriores te he dicho esto: cuando el mercado se mueve de una manera fuerte es porque los profesionales han entrado. Solo hay que estar atento a eso. ¿Y cómo sé que han entrado al mercado? Bueno, porque se genera el movimiento, se generan velas envolventes. Bueno, chavos, aquí les traje este video. Espero que les vaya bien en sus operaciones. Los invito a que se suscriban a mi canal para seguir subiendo más material y compártanlo. Hasta luego, chavos.